Hola Laura, un gusto compartir la mesa contigo y por más que quienes se han acercado aquí impulsados por la ciencia ficción necesitan que te presenten, a mí lo que me gustaría destacar principalmente es tu doble función de escritora y de editora. Vos viste que en el proceso de escritura hay tres, o sea, en general se llama la atención sobre dos personas, el escritor y el lector, y se olvidan mucho del editor. Y el editor es una especie de personaje trágico porque tiene que explicar al escritor que el libro es lo que alcanzó a escribir y tiene que decirle al lector que el libro es lo que él va a completar y lo tiene que poner a disposición. ¿Cómo te has sentido vos en ese doble rol de escritora y de editora? Bueno, en principio muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional y a vos particularmente, Miguel, por estar compartiendo esta entrevista mutua, esta presentación mutua. Bueno, de la doble labor como escritora y editora, es cierto que a veces se dice que es muy difícil llevar esa doble condición adelante porque el editor se come muchas veces al escritor. Y un poco de eso me ha pasado. Pero bueno, respecto a la definición que vos decías de editor, me acuerdo de una que decía una profesora mía en la facultad, que los escritores producen textos y los editores producen libros. Me gusta pensar la tarea de edición como un trabajo complejo en el que se trabaja, la forma en que yo entiendo la edición, los escritores sobre sus textos, y después hay todo un proceso para poner eso en libro, la puesta en libro, y que ese artefacto que finalmente es el libro tenga la forma, el soporte, sea la mejor forma física posible para ese libro y que esté adaptado a las formas de circulación de esos textos. Así que bueno, es como algo muy complejo de pensar en conjunto, pero que la verdad que es un trabajo que a mí me resulta apasionante. Y lo que me gusta de la edición es pensar que publicar es hacer público. A mí me genera una pasión increíble lo que se produce en narrativa, en ciencia ficción, en nuevas narrativas, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, y darlo a conocer, ponerlo a circular, me resulta apasionante. Así que bueno, vivo eso con mucha alegría. Bueno, ¿y qué nos podés decir del libro Cosmografía Profunda, que en realidad es no sé si un derivado, es una nueva presentación de un libro anterior también, donde has trabajado mucho la edición, según entiendo, de este segundo libro. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, en primera instancia, yo tengo un solo libro de cuentos, un solo conjunto de cuentos publicado, digamos. Se publicó en el 2015 por primera vez con Ediciones Outsiders, es una edición digital, con el título de Cosmografía General. Son 10 cuentos que a su vez han llevado 10 años de trabajo. Más tarde, en el 2016, lo publiqué en papel con Ediciones Ayar-Manot, con ese mismo título. Y en el 2018 salió en España y ahí hubo todo un trabajo con el editor español de La Máquina que hace ping, se llama el sello español. Cristian Arenos Rebolledo es el editor. Y trabajamos mucho los textos. De hecho, uno de los cuentos cambió de título. Y entonces, a raíz del trabajo,
él consideró que no podía llevar el mismo título, que tenía que llevar un título diferente, y por eso, bueno, tiene este otro título de Cosmografía Profunda. Bueno, y lleva un prólogo que para mí es muy importante y muy valorado, y lo agradezco un montón, a Teresa Pelliza, que es una académica española que le hizo un prólogo hermoso, y está también ilustrado. O sea, son características, aparte del trabajo sobre los textos, son características distintas en el artefacto libro. La edición tiene estas cosas distintas. Así que podemos decir que es una edición corregida y aumentada, de algún modo. Ah, bueno, salió, la edición española también salió en Argentina. Así que estoy muy contenta de que esté circulando también. Hay como dos, en este, a ver, vos definías un poco por qué elegías el género, y decías en una declaración que el género tiene una estructura basada en análisis racional y pensamiento crítico, y es una excelente herramienta para cuestionar la realidad, interrogarnos sobre nuestros temores y poner a prueba nuestra idea de futuro. Esto en los libros, en los cuentos, los vas utilizando de una manera casi te diría que es programática. O sea, porque cada uno de los cuentos toma un relato, una peripecia, que a uno lo lleva en general de la nariz, porque realmente se siente muy, esa idea de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Está muy presente, pero mientras tanto está jugando todas estas cosas que vos decís también, ¿no? O sea, la proyección hacia el futuro. Ahora, vos, en tu escritura, vos podés manejar desde esa racionalidad, desde ese análisis racional que mencionás, ¿podés manejar todos esos hilos o te dejás llevar también por lo que es el cuento en sí mismo, la historia en sí misma? A ver a dónde te lleva. Bueno, es una gran pregunta. En principio, para mí, la escritura es un proceso muy intuitivo. Yo en general empiezo a escribir y no sé a dónde va a ir a parar. Ajá. Y empiezo por ahí desde una palabra, desde una imagen, desde algo muy pequeño, como si yo tirara de un piolín, y de ahí se va generando toda una historia. Cuando yo pongo el punto final de esa narración, que a veces puede llevar 1 año, 2 años, que eso pase, cuando pongo el punto final empieza la segunda etapa, en la que yo ya trabajo, ahí sí trabajo racionalmente sobre esa historia, sobre esos textos, y pienso en, los pienso como artefactos. ¿Cuál es la mejor forma de transmitirle eso al lector? Por ejemplo, en el cuento ese que se trata sobre la memoria, que es esas pequeñas cosas, después de que lo escribí todo, se me ocurrió que, que hablaba del ejercicio de recordar, de evocar, que podía estar contado hacia atrás. Entonces, eso se me ocurre a posteriori de la historia. Y cuando la intervengo con esto en cuenta, también se transforma. Entonces, para mí es parte de un proceso que en una parte está casi privado de racionalidad, porque es completamente intuitivo, pero en la otra parte ya es como un ejercicio más de ingeniería, digamos, de alguna manera. Así que convivan las dos cosas. Bien. Hay un cuento que me gustó mucho porque es una especie de 1000 hojas, en el cual, que es El prisionero, en el cual yo puedo leer en la superficie una peripecia en la cual hay un prisionero en una lucha con su carcelero a ver quién mantiene la dignidad en esto, y después empezás a hundir el cuchillo en esas capas geológicas, y aparece, bueno, los dos personajes desdoblados como el nombre de Václav Havel, el dramaturgo y expresidente de la República Checoslovaca y Checa. Y Justo esa transición. tal cual, tal cual.
Pero también hay, o sea, hay resonancias de 1984, resonancias de la checa soviética, del doble pensar, y esto hace que el menú sea mucho más sustancioso que una mera aventura. Muchas veces cuando nosotros acercamos a ciencia ficción, lo que nos queda es solo la peripecia, solo la aventura. Aquí me parece que hay un sentido, hay una serie de sentidos que por ahí le da más ambigüedad al texto, pero lo enriquece positivamente, ¿no? A mí me gustó mucho ese Bueno, cuento. me encanta la lectura que hiciste. A mí me gusta esconder cositas en los cuentos y, por ejemplo, esto no es algo que encuentre cualquiera, así que me encanta que lo hayas encontrado. Esto de los nombres me refiero y la referencia a esa transición entre Checoslovaquia y República Checa. De hecho, eso lo tenía muy en cuenta como si fuera una banda de sonido mientras yo hablaba de otra cosa. Eso estaba muy presente para mí. De hecho, lo empecé a escribir con una guía de viajes de Praga en la mano, porque en un principio el cuento iba a hacer más referencias a la ciudad, pero bueno, después se concentró más entre lo que pasaba con estos personajes. Y vos decías esto de la peripecia con respecto a la ciencia ficción, y en realidad la ciencia ficción que a mí más me interesa, la que me gusta, es la que hace estas cosas. O sea, la que se sale de la peripecia, la que me está poniendo un multicapa, la que tiene, bueno, como, qué sé yo, como las películas, vos vas al cine y hay un nivel que es pochoclero, otro nivel que, bueno, por ahí entra algo en discusión, y otro que está más abajo en el que quizás el director o el guionista escondieron algo. Entonces, ese es el tipo de ficción en general, pero además la ciencia ficción en particular que más me gusta. Y la ciencia ficción en particular opera sobre la realidad de ciertas maneras, su principal característica es esta de la prospectiva, de qué hacemos, cómo estiramos un hecho conocido y lo llevamos hacia el futuro, o a sus máximas posibilidades, por ejemplo. Y me parece que eso, como entrenamiento para el pensamiento crítico, es hiper necesario. Y para que el lector juegue, o sea, el escritor juegue con el lector una cierta forma de diálogo con eso. Y bueno, este cuento en particular, yo sentía todo esto, pensaba en un montón de cosas que estaban de fondo, las expectativas perdidas, el haber creído que un cambio es posible, que la realidad te dé un mazazo en la nuca, o sea, esa posición muy compleja del colaboracionista, todos esos elementos quería trabajar, pero al final eso tiene que estar muy de fondo, porque al final es ¿qué le pasa a este protagonista? ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Cuáles son sus relaciones familiares? Entonces... Sí, su opción ética, finalmente, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, me encanta que hayas hecho esa lectura. Es que en tus personajes sí, en casi todos los personajes hay una opción ética y hay una libertad para tomarlo, aún en posiciones, en situaciones en las cuales lo único que pueden elegir es una muerte digna, en que hay un caso, pero los otros queda, a ver, no hablo de esperanza, hablo de responsabilidad sobre su propia vida, en el cual el personaje puede De elegir, tomar acción. tal cual, tal cual. Eso también es muy interesante. Sí, me parece que por ahí esas son las cosas que a mí más me interesa explorar desde la ficción, y por ahí porque son las que de algún modo me gustaría que el libro, que esta serie de relatos, entre en una especie de debate, de discusión pública en nuestro momento, que esté discutiendo con la realidad, con lo que nos pasa en este momento, con qué tipo de actitudes tomamos en esta realidad que parece que no puede ser cambiada. A mí o sea, yo tomé contacto con tu escritura por interpósita persona, por mi mujer Mónica Sporra, que hizo una narración oral de tu cuento Paulina. Uh-huh.
que, a ver, no voy a spoilear demasiado, pero digamos que define en un puesto de peaje de la autopista Riccieri la esencia de lo que puede llegar a ser la ciudad que propone la derecha en Argentina, una ciudad segregada, una ciudad en la cual tenemos acceso solo a los sargentos y cabos de los servicios de seguridad, y la tenemos que mirar de afuera, que nos expropian la ciudad y nos expropian la vida. Y me pareció extremadamente, no digo premonitorio porque ojalá no ocurra, pero muy llamativo el modo en que vos desde una cotidianeidad pones en crisis un relato sobre una ciudad blanca, impoluta y asediada por hordas que no pueden entrar más que para trabajar de manera subalterna. Esto es un cuento excelente realmente, muy lindo, muy poderoso. Me alegra mucho que te haya gustado. Recuerdo esa narración oral que hizo tu compañera y la verdad me resultó, fue para un encuentro de la palabra que se hizo en Tecnópolis y me resultó muy emotiva porque bueno, eso, hizo una interpretación, o sea, tomó el cuento y lo hizo propio y lo apropió y lo relató y fue realmente una experiencia para mí conmovedora. Y ese cuento nació hace mucho cuando en Ciudad de Buenos Aires estaba, hace unos cuantos años, cuando en Ciudad de Buenos Aires estaba discutiendo si los hospitales públicos se iba a poder atender a alguien que no tuviera domicilio en una intervención. Alguien que no tuviera domicilio en Capital Federal. Y yo, por ejemplo, vivo en Moreno. Hoy por hoy, con los controles y los permisos de circulación y los permisos para circulaciones entre jurisdicciones, se parece bastante el hecho de que te escaneen, no te escaneen el brazo, pero te escaneen el teléfono. ¿Y para qué podés entrar? Ahora parece que para ser empleada doméstica también vas a poder entrar, aparte de lo especial, ¿no? O sea, bueno. ¿Cómo ha sido el derrotero de este libro? O sea, ¿está en librerías? Está en algunas librerías. La cuestión de la distribución es compleja, por esto que te digo, yo no puedo ir mucho a Capital, poco, pero está en algunas librerías, las librerías amigas de allá de Hermanot. Una es Librería Hernández, por ejemplo, está en la cadena de la revistería, en las sucursales de la revistería, con lo cual está en Ciudad de Buenos Aires y también en La Plata, en Córdoba, y bueno, después en otras librerías y comiquerías amigas, así que los invito a buscarlo. Y bueno, pero quiero hablar de tu libro. Vale. Pero entrando en la web de Ayarmanot, ahí te orientan para hacerse un libro, ¿verdad? Perfecto. Ahí les aparecen puntos de venta, los lugares donde lo pueden conseguir. Así que, mil gracias. Bueno, bueno, pasemos a mi libro. Pasamos a tu libro. Bueno, en principio, yo no conocía nada de tu obra y fue una maravillosa sorpresa. Esta novela me encantó. Repitamos el título, Las hormigas argentinas conquistan el mundo, de Miguel Gaya. Y me llamó mucho la atención, o sea, ahora vamos a hablar de la novela en sí, pero en cuanto miraba tu trayectoria y sobre todo tu larga y reconocida trayectoria como poeta, también con algo de narrativa, pero esta sería tu primer novela de ciencia ficción, a menos que me equivoque. Sí, el primer libro que escribí tenía algún ribete de fantástico, digamos, pero no estaba encuadrado en lo que sería ciencia ficción. Yo escribí este primer libro que se llama Contemplar ese animal sangriento, que es
diría algo para encuadrarlo en fantasía, y después escribí 2 novelas policiales, y ahora esto que, para decirlo de alguna manera, podría encuadrarse en la ciencia ficción o en el fantástico también. Pero digamos, cada género que abordé para mí fue como un pretexto para desarrollarlo. Yo creo que a los géneros uno le tiene que tener muchísimo respeto, y en 2 sentidos. En un primer sentido, pues, al ponerte un corset sobre las temáticas que tenés que usar, te fuerza a buscar algo que decir que esté más allá del cliché. O sea, yo puedo hacer un policial fantástico donde los malos son malísimos, los buenos son buenísimos, y es un policial. Y yo en ciencia ficción puedo poner que los autos vuelan y ya estoy hablando de ciencia ficción. Ahora, puede ser un texto absolutamente chato, digamos, ¿no? Entonces, el primer desafío es decir algo interesante dentro de lo que es el género. Y el segundo desafío es ver si podés dinamitar el género. Y ver si lo podés utilizar para decir lo que uno puede decir, porque en definitiva no es solo lo que uno quiere, sino lo que uno alcanza a decir en cada texto. Sí. Y en este caso, bueno, las hormigas argentinas conquistan el mundo, en realidad es casi una definición científica. Esto es así, las hormigas coloradas están invadiendo el planeta y son nuestro mejor producto de conquista, porque están en Estados Unidos, están en los Pirineos, están en Australia, y donde llegan hacen desastre. Pero para mí fue esa idea de que se puede estudiar el comportamiento de las hormigas. Hay todo un desafío para ver cómo funciona eso en un contexto científico militar enrarecido como es en Estados Unidos, y al mismo tiempo hablar de quién es el personaje, cómo llega ahí, o sea, porque es un entomólogo que tiene atrás una historia que está enraizada en el pasado del terrorismo de Estado argentino, que ha generado monstruos. No solo monstruos que afortunadamente han pasado por el banquillo de los acusados en los crímenes por delitos de lesa humanidad, sino también muchos monstruos que han quedado embosados y desapercibidos. O sea, los que han medrado con el terrorismo de Estado, los que se han enriquecido con él, y que uno no los reconoce, porque en definitiva nadie tiene la señal de Caín en la frente, ¿no? O sea, y cuando digo monstruos, no les estoy quitando ni un ápice de su humanidad, son como nosotros. Claro, sí, exacto. Así que ha sido para mí por otro lado, a mí me gusta mucho escribir narrativa, la paso muy bien escribiendo narrativa. Son proyectos de largo plazo que te invaden la cabeza y convivís con ese proyecto en la cabeza mucho tiempo, así que eso me gusta mucho, Y quiero preguntarte varias cosas, primero con respecto a tu escritura tomando géneros. En las novelas anteriores el policial, en la ciencia ficción. Me parece muy interesante esto que vos decís de tomarlos, jugar dentro de sus limitaciones como desafío, pero también proponerte dinamitarlos. ¿Qué cosas pensás qué herramientas te ofrecía la ciencia ficción para contar esta última historia? ¿Por qué la tomaste, digamos? ¿Por qué no contar esta última historia como si fuera un policial? Ponele. Creo que la peripecia misma me llevó, o sea, la idea misma de las hormigas a mí me parecía una idea fascinante, sobre todo cuando comparé las hormigas con o sea, las hormigas argentinas tienen un sistema de invasión muy particular, que es, las hormigas argentinas en la Argentina se autolimitan, porque los hormigueros compiten entre sí.
Ahora, fuera de la Argentina, yo no sé si es por el tema del pasaporte que le dan, no sé por qué, no sé por qué razón, pero cuando invaden un hábitat diferente, se reconocen entre sí y colaboran de una manera mucho más efectiva que si compitiesen. Entonces controlan mucho más rápido el territorio. Es una cosa muy loca. Eso es fascinante, fascinante. O sea, yo leía eso y decía, es imposible no pensar en las situaciones de argentinos en el exilio, por ejemplo, que por ahí acá no tratarían entre sí, pero en el exilio colaboran, por ejemplo. O sea, pensaba en esas analogías. Tal cual. Pero hay una analogía más siniestra todavía, que es aquí cuando apareció la ciencia ficción, es que si vos ves, por ejemplo, la caída de los países árabes por la primavera árabe, por las rebeliones que se hicieron, y el conflicto de los Balcanes y un montón de conflictos que inclusive se están desarrollando en América Latina, cuando uno ve la caída de distintos gobiernos en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, empezás a ver una matriz de funcionamiento que se repite en todos los lugares. Y yo dije, ¿qué pasa si hay alguien que está estudiando el comportamiento de las hormigas, la conquista, la forma en que conquistan las hormigas, y tratan de traducir eso para aplicarlo a la lógica de la guerra? Es aquí cuando aparece la ciencia ficción, donde yo, a ver, todo lo que estoy contando acerca de la forma en que las hormigas conquistan el mundo es cierto. Ahora, el análisis que se hace de cómo hacen, cómo se traslada eso a la ciencia política militar, esto es un invento, sin duda. Esa es la especulación. Es Esa es para la la especulación. tal cual. Pero, digamos, cuando, a Y ver, lo otro que... hay algunas cuestiones claves Sí, que cuando vos ves de país en país se repiten los mismos procesos, por decir, evidentemente hay una inteligencia dirigiendo esos procesos. Entonces, esto es lo que yo traté de solapar en esta novela. Muy por encima, digamos, porque aparte no es una novela política, digamos, ¿no? Pero bueno, este era un tema que estaba subyacente ahí. quizás no sea una novela política en el sentido de que la política o lo político está en el centro de su escenario, pero sí creo que está muy atravesada por ese tema. En tanto, vos estás dando procesos sociológicos, procesos históricos, que están, la familia del protagonista o de los protagonistas está atravesada por estos procesos. Sí. La secuencia que narrás en la plaza del 2001 es increíble. Entonces, a mí me parece fascinante cómo vos lograste hablar de estos temas que estén atravesando la novela y que sin embargo no estén en el foco. En el foco están los conflictos personales. Es que a mí me parece que eso es lo rico de alguna manera, porque digo, yo siempre digo que las opiniones son como las narices, los únicos que las necesitan para respirar son los dueños. Los demás, las personas pueden pasar sin esas narices o sin esas opiniones, digamos. Entonces, lo que yo puedo opinar sobre lo que pasó en el 2001 o sobre, no sé, el imperialismo yanqui, bueno, a mí me importa mucho, pero al lector le importa poco. Pero si vos los vas llevando esto como una peripecia que hace que el protagonista sea real, sea una especie de, no un avatar, digamos, sino una persona, y y el lector se pueda comunicar con esto, con lo que está pasando, bueno, ahí es cuando la cosa empieza a ser más interesante. Y creo que tu técnica, salvando, o sea, somos escritores absolutamente de distinta generación, con distintos fines, pero lo que a mí me gustó de tu libro es esa espesura
también que se da una espesura en la escritura, porque no es una escritura meramente funcional la que vos tenés, es una escritura que busca un grado de belleza bueno, realmente impacta cuando estás, porque se está puesta al servicio de lo que narra, pero está presente y enriquece lo que uno lee. Porque, bueno, una novela o un cuento no es una declaración política, es un hecho estético. Y si uno tiene suerte con el lector que da, el lector se lleva esa lectura para siempre, se la lleva consigo. Sí, eso a mí me parece maravilloso y creo que está ahí la expectativa, ¿no? ¿Dónde toca uno al lector? ¿Con qué se queda el que lee? Porque más allá del ejercicio de la escritura y de lo que uno quiso poner ahí, una vez que soltaste el texto, una vez que se publicó, ya corre solo y ya uno está aparte de eso. De tu novela, ahora que contabas esto de la espesura o del estilo o de la forma en la que están contadas las historias, pensaba en qué interesante es la estructura que elegiste para tu novela. Esta serie como de fragmentos con distintos lectores en distintos formatos, que tenés desde la investigación policial, el acta labrada en la investigación policial, hasta los testimonios que se van tomando los personajes. Bueno, en ese sentido, y cómo tienen un tono, no solo una estructura diferente, un formato diferente, sino como tienen incluso donde hablan los personajes, tonos tan característicos. Los personajes están muy bien logrados. Desde este Marquitos que ha hecho su vida como ha podido, hasta su hermano Jorge, que ha corrido atrás de él desde que pudo caminar. Bueno, un personaje que me parece fascinante es la madre. Ah, vos viste La eso. madre es un personaje. Por favor. Y además que uno tarda en entenderla hasta que la entiende, hasta que la entiende. Los capítulos son fascinantes, fascinantes. A mí me gusta mucho ¿Cómo, en la novela. cómo pensaste esa estructura? Bueno, eso es lo que tiene la novela diferente al cuento, digamos, ¿no? O sea, vos en el cuento, de alguna manera, a ver, no estás constreñido por el largo del cuento, sino por la lógica interna que tiene, en el cual vos no podés perder nunca el foco. Y mientras que en la novela lo que vos te permite es un despliegue donde los personajes, en mi caso en particular, esta madre que aparece diciendo, lo primero que dice es, yo hablé por última vez con mi hijo y no sabía que era la última vez y ¿por qué tenía que saberlo? Ahí se sale del lugar de la madre tradicional, digamos. Y me quedó tan interesante el tema. ¿Por qué tenía que saberlo si además no me importan mis hijos? No los quiero. Es terrible, terrible. Y bueno, entonces, esto me impresionó tanto cuando lo escribí, que yo dije, ¿quién es esta mujer? Y ahí es cuando empezó a aparecer ese personaje, que lo fui siguiendo a cómo se desplegaba el mismo personaje en sí, ¿no? Así que la verdad que fue un proceso muy... Esto te decía que es muy lindo escribir, digamos, narrativa de largo aliento, ¿no? O sea, porque vos en el poema, cuando trabajás un poema, trabajás en un texto muy cortito, podés estar trabajando años en un mismo texto, pero bueno, es eso. Con la novela vos estás abducido por la historia y la vas llevando dentro de la cabeza mucho tiempo, ¿no? Es una cosa muy particular. Bueno, voy a mostrar... ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Te llevó? Ah, perdón. Voy a mostrar Te iba a preguntar si te llevó mucho tiempo. Sí. Bien, bien. Sí, este es un libro, es un libro bastante raro, porque me llevó bastante tiempo escribirlo, pero más me llevó publicarlo.
porque es un libro que salió finalista del premio Clarín. Conta esas peripecias. Salió finalista del premio Clarín, no una, sino 3 veces. En el 2012, en el 2015 y en el 2019. Así que al final lo tuve que editar por otro lado porque no me iban a dar el premio. Pero bueno, soy un hombre porfiado y conseguí, bueno, finalmente el grupo editor del Sur, GES, se ofreció para publicarlo. La verdad han sido muy geniales como editores. Son editores de esos que ponen el amor en el libro, el entusiasmo ahí. Realmente fueron excelentes. Y bueno, es un libro que se puede conseguir en las mejores librerías del ramo. Y si uno pone grupo editorial Sur, también está el libro y se puede pedir por correo. Así que para estos tiempos de pandemia uno lo puede solicitar y las hormigas llegan a tu casa. Son las... Claro. Te la llevan las hormigas, llevan el libro, lo vas a ver llegar al libro con las hormigas. Bueno, vos sabés que me pareció fascinante, sobre todo volviendo al libro y las cosas que recorre, bueno, cómo toma el tópico este del científico tan caro a la ciencia ficción y lo hace bien argentino, o sea, cómo es la vida de un científico acá y por qué se interesan las cosas y cómo puede ser su carrera. Y además me parece que hace unas preguntas muy interesantes acerca de para qué la ciencia. O sea, cuando va a Estados Unidos y se encuentra con que sí, vas a tener todas estas, no sé, comodidades para investigar, pero con ciertas condiciones. Y producir para la industria, y producir para el capital, y producir para la guerra. Tal cual. O sea, con objetivos muy concretos. No, Bueno, quería que me hablaras de eso. Vamos a hablar porque hay un parentesco con la visión de la ciencia, con los cuentos que vos que tenés. Ahí hay en varios cuentos lo que se ve es corporaciones que no se sabe dónde están, no se sabe, o sea, a mí lo que me impresionó mucho es qué es lo que sucede hoy. Hoy por hoy, nosotros podemos identificar algunos de los grandes dueños de empresas, pero la voluntad en cómo las empresas multinacionales se expresan están absolutamente lejos de nuestro conocimiento. O sea, y en tus novelas, perdón, en tus cuentos, esto aparece bastante claro. O sea, a ver, hay viajes intergalácticos, viajes en el tiempo, viajes, asteroides sin nombre, galaxias y todo, pero lo que hay es una voluntad de explotación y de extracción de la riqueza que utiliza un ejército innumerable de sirvientes que la pasan muy mal en general y tienen muy de rebelarse, y a pesar de eso se rebelan. Y a pesar de eso, el conflicto entre la libertad, aunque sea una libertad interior, y el aceptar las cosas como son, existe, y ese es el conflicto de los cuentos. Así que ahí me parece que hay una tensión muy, muy interesante y muy enriquecedora, porque, digamos, de lo que fue los primeros cuentos de ciencia ficción de los años 50, donde decían que vamos a ser felices con el adelanto tecnológico, a la noción de que agarran las hormigas para transformarlas en guerreros, porque los guerreros van a ser los hombres, o en tu caso, van a ir al punto fondo del universo, pero van a seguir para nosotros. Hay una visión desencantada de lo que va a ser el futuro.
Sí, yo creo que Pablo Capana decía que la ciencia ficción es sobre todo una literatura de advertencia. Me gustaría pensar que lo que está puesto ahí en discusión es justamente para que no suceda, para Dios que te no oiga. nos dejamos. Sí, Sí. qué difícil esto. Eh, Aunque parezca cada vez más difícil, a mí me parece que viéndolos, después cuando armé de nuevo el libro, lo puse la puesta en libro para su publicación en Argentina y todo, y me encontré nuevamente con estos libros, estos cuentos que ya te digo que son escritos hace mucho, em, me encontré con cosas que tenían en común que en su momento yo no había pensado. Una es respecto a como esta gran presencia de la compañía minera, por ejemplo, la gran presencia de la estructura como un poder macro enorme, pero aparte el tema de que son todos relatos de la periferia, Ujú. porque no suceden en el brillante centro galáctico, es como que sucede yo vivo en Moreno, ¿me entendés? Es la periferia de la periferia, eh, entonces tienen que ver con algo que yo encuentro también en la ciencia ficción latinoamericana en general, que es pensar nuestro lugar como una posibilidad, como esto de estar en los bordes del sistema también nos habilita posibilidades de hackeo de ese sistema. Esto Ujú. que vos decías que la ciencia ficción más clásica era muy positivista, que la ciencia nos iba a llevar solo a lugares buenos. Bueno, hubo todo un proceso después como de desenamoramiento, de desencanto con Pasaron esas cosas. posibilidades. Pasaron cosas, pasó la bomba atómica, ¿entendés? Pasó la caída del muro, pasaron cosas, ¿entendés? Entonces, creo que sobre todo, y que tiene que ver, a ver, toda forma, todo producto cultural es un producto de la sociedad que lo está creando, de sus condiciones, de su historicidad, de su lugar en el mundo también. Entonces, esta escritura desde Latinoamérica también tiene que ver con pensarnos dentro de los procesos de continuo pillaje que hemos vivido desde hace 500 años. O sea, por más no sé, que vos y yo tengamos sangre europea en algún lugar, hay un genocidio que se dio hace 500 años y se siguió dando. Preguntale si no a los mapuches ahora en el sur. Entonces, a veces nos cuesta salirnos de esa colonización mental en la que creemos que vivimos en la única situación posible, que es algo de lo que nos ha convencido el poder hegemónico, y que estamos en un lugar de absoluta desventaja. Estamos en un lugar que no es el central. Bueno, ¿qué posibilidades nos da eso? ¿Qué puertas nos abre? ¿Qué líneas de fuga? La verdad que es interesante. A raíz de, de estas dos novelas policiales que escribí, se produjo un cierto malentendido y me conecté con tipos que escribían policiales. Entonces me preguntaban, así como, así como ahora me preguntan de la ciencia ficción, me preguntaban de género policial. Y lo que advertí, incluso con Santiago Roncagliolo, que escribió un libro maravilloso, un policial maravilloso sobre Perú, hay, hay un género que es el policial latinoamericano, que todavía no llegó a Netflix, afortunadamente, pero que tiene muchos puntos en común con lo que vos estabas diciendo. Puntos en común sobre, te diría que ese punto común es la visión desde donde se dice. Te puedes imaginar que un policial latinoamericano tiene que hacerse cargo de la enorme violencia que ha padecido América Latina en los últimos 50 años. Y se tiene que hacer cargo de un Estado, en la mayoría de las veces, cooptado por bandas y por el poder hegemónico, que hace que la idea de la justicia no es que pierda sentido, sino Sea que tiene que brumosa. ser revisitado. Y desde ese lugar se consigue hablar,
consigue construir relatos muy interesantes y muy potentes. Entonces, cuando nosotros pensamos, y ya creo que tenemos que ir redondeando, pero para ayudar un poco a este redondeo. Nos entusiasmamos. Sí, yo lo que estaba pensando es que ahí hay algo interesante, que es, puede ser que nosotros no nos fiemos mucho del futuro que nos dicen que va a venir. Y puede ser que nuestro lugar no sea el del centro, pero nos la arreglamos para estar vivos y para generar y generar belleza. A ver, vamos a decirlo. Sí, bueno, tal generar cual. nuestra propia vida, sí. digamos, ¿no? Así que está bueno eso. Sí, sí. Creo que, bueno, hace poco estaba en un evento organizado por unas mexicanas, la Mexicona, y hablábamos de eso, de la literatura como resistencia, este crear belleza del que vos hablás, también como forma de resistencia. Tal cual. O sea, también preguntarnos cosas, también poner cosas en discusión, también generar diálogos entre las obras, pero sobre todo este seguir emitiendo la voz como forma de resistencia. Así que estoy, bueno, y teniendo estos encuentros. Seguro, porque aparte, digamos, de lo que se trata es de saber que más allá de la resistencia, que esto es el concepto de resistencia, también dejar de lado el concepto de futuro utópico que algún día va a llegar, para decir, bueno, esta es la vida que nos toca y acá estamos vivos y esta vida tiene que ser digna. Tal cual. Porque no hay otra cosa. Entonces, pero bueno. No solo la construcción de futuro, sino la construcción de presente, o sea, no el abandono del presente en tanto construiremos futuro, claro. Tal cual. Así que bueno, Laura, ha sido un gustazo. Espero que alguna vez nos podamos encontrar café de por medio como corresponde a nuestra raza analógica y no digital. Sí. Totalmente, me encantaría. Y ha sido un placer muy grande leer tu novela. Te digo que realmente, bueno, no conocía tu trabajo de antes y me encantó, la disfruté muchísimo. Lo mismo digo con tu libro, y ojalá los lectores, algunos que hayan escuchado hoy, se interese por acercarse, porque la verdad que son grandes cuentos, muy lindos. Bueno, Laura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos despedimos entonces. Así es. Gracias a todos los que miren estos videos y a la Biblioteca Nacional por invitarnos. Así es, muchas gracias. Hasta pronto.